por supuesto, los hemocultivos, que deben hacerse lo más temprano posible, de preferencia antes de iniciar el antibiótico. Se pueden hacer de manera central y de manera periférica, para poder distinguir cuál es la infección del catéter y cuál es una bacteriemia real, y hacerlo de manera seriada. También para poder distinguir si es una contaminación o no. Incluso en los catéteres de varios lúmenes se puede cultivar diferentes lúmenes y a veces se pueden encontrar gérmenes allí. Entonces es muy importante evaluar si el catéter está contaminado o no para después decidir si se va a retirar o no, ¿no? Por supuesto, el hemocultivo es la piedra angular de esto porque lo que más se obtiene de muestras positivas es precisamente las bacteremias. Y a veces no es fácil. Incluso con ensayos de diagnóstico molecular que ahorita actualmente existen de manera cada vez más extendida. El urocultivo. El urocultivo debe hacerse especialmente en niñas y en niños pequeños, independientemente de que tengan sintomatología urinaria o que tengan alteraciones en el general de orina como leucocituria, proteinuria o esterasa leucocitaria, ¿sí? En un estudio amplio de un tercio de estos pacientes tenían cultivos positivos a pesar de que no tenían ninguna manifestación ni clínica ni del examen general de orina. Por supuesto, todas las lesiones deben de cultivarse. Luego yo le digo al principio a los residentes, mira, cultívale todos los agujeros que le encuentres. Es importante saber con qué está colonizado nuestro paciente. Créanme, porque luego nos hablan, yo les sugiero que se hagan equipo con infectología. Créanme que es útil. Yo tengo un buen equipo de ahí en nuestro hospital. Nuestro hospital es muy pequeño, pero el área de oncohematología es de las más activas. Yo he hecho equipo con mis compañeros hematólogos, que son muy grandes amigos míos y de los cuales he aprendido muchísimo. Entonces es importante que ustedes hagan equipo con infectología. Cultivos orales, dérmicos, coprocultivos. Aquí las toxinas de Clostridium difficile, especialmente con estos niños que han recibido tantos antibióticos, que pueden desarrollar una colitis pseudomembranosa. Las toxinas de Clostridium no tienen la misma utilidad en niños que en los adultos, pero vale la pena. Aspiradores respiratorios de ser posible. Si el paciente está intubado, un paciente intubado, lo primero que tienen que hacer, después de que lo intubaron y todo, es tomar un cultivo. Si algo difícil es saber la etiología de una neumonía, porque pues no le vamos a meter un catéter ahí por el esófago, por una broncoscopía, o un catéter por el esternón, ¿verdad? Es una puñalada trapera, ¿verdad? Pero si tienes la vía ahí, si tienes el tubo metido, es pecado mortal que no lo estés cultivando constantemente, porque es un paciente que se te va a infectar, porque tiene un tubo metido, porque tiene una barrera muy importante de detección, de contención de infecciones que tú te estás brincando. Y estos aspiradores respiratorios, muy especialmente para ensayos de biología molecular, que cada vez son más populares, caros. Yo creo que va a llegar un momento en que eso se va a poner más accesible, ¿no? Pero hay aspirados de virus, especialmente virus respiratorios completos. Hay softwares en donde te dan cerca de 15 virus diferentes: influenza, parainfluenza, adenovirus, virus de sistema respiratorio, coronavirus, metanemovirus, etcétera. Y aparte, te pueden agregar atípicas como legionela, micoplasma, bordetella pertussis. En particular, ahí en la ciudad de Torreón hay un software así, que si lo pides completo, nos dan también estas bacterias atípicas. Ese es para niños infectados y ricos, o con un apoyo muy importante de alguien, de una aseguradora, porque cuesta como 15,000 pesos el puro estudio. Pero hay otros también para virus herpes y enterovirus, el enterplex, y por supuesto para bacterias, ¿verdad? Donde
que a veces es difícil encontrar los Septifast, que abarca cerca de 20 bacterias diferentes. A veces es difícil obtenerlo, igual que los hemocultivos de sangre periférica. Pero su mayor utilidad, porque la sangre periférica anda cerca del menos de la mitad, 40%, de que lo podemos obtener, igual que los hemocultivos. Pero si les dicen que hay un cultivo donde va creciendo algo y utilizan allí el Septifast, tiene más del 95% de probabilidades que en poquito tiempo te diga qué bacteria es. Entonces, yo creo que ese es el futuro de la infectología. Desgraciadamente ahorita pues es un lujo. Y si estamos hablando del sector público, pues peor tantito. Nos conformamos con que tengamos con qué lavarnos las manos y con qué secarnos las manos y tener guantes y cosas de esas que a veces se convierten en un lujo a nuestros hospitales. A mí me tocó 30 años de jefe de pediatría en el ISSSTE, créanme que sé lo que estoy hablando. La radiografía de tórax, senos paranasales, es bien importante en estos niños. Eso es una infección muy común. Por supuesto, tomografía y resonancia magnética cuando sí lo amerite, especialmente en pacientes que tienen dolor abdominal o alguna sintomatología como rectorragia, que nos pudiera obligar a agregar metronidazol, por ejemplo, para gérmenes anaerobios en una terapia inicial empírica. Y por supuesto, en la punción lumbar, en aquellos pacientes que tengan alguna alteración del sensorio. La piedra angular es el inicio lo más temprano posible, 1 hora. Se ha demostrado que dentro de la primera hora esto se asocia a un aumento, más allá de la hora, un aumento de los efectos adversos y la duración de la terapia hospitalaria. Entonces eso tiene que hacer inmediatamente. Y posterior a los cultivos, es importante, especialmente los hemocultivos. La evidencia, hemos aprendido mucho en todo este tiempo, de los años 70 para acá, que se ha estado manejando una gran cantidad de esquemas de antibióticos. Inicialmente, hasta hace poco, pues ceftazidima y un aminoglucósido eran las asociaciones más frecuentes. Beta-lactámico con un aminoglucósido, el famoso esquema de McCracken de allá de los años 80, ¿verdad? Ahora se ha demostrado que la monoterapia empírica de inicio es tan eficaz como la terapia de combinación y con menos efectos adversos. Se recomiendan cefalosporinas todavía, especialmente estas cefalosporinas de tercera o de cuarta generación, que pueden actuar, o beta-lactámicos que puedan actuar contra la pseudomona, cefepime, ceftazidima, piperacilina, tazobactam, ticarcilina ácido clavulámico puede hacer también. Estos son beta-lactámicos específicos para gram negativos, muy especialmente pseudomonas. Meropenem, preferir el meropenem que el imipenem por las crisis convulsivas. Ertapenem, esa es otra opción que tiene una vida media más larga, pero hoy por hoy lo que marcan las guías actuales es meropenem, piperacilina, aquí están esas dosis. La vancomicina no se recomienda como terapia inicial para niños con neutropenia febril. Debe reservarse cuando hay indicaciones claras de que se tiene una infección por un gram positivo. Y la restricción va encaminada a disminuir la colonización e infección por enterococos vancomicinos resistentes y estafilococos vancomicinos resistentes. Porque aparte del abuso de antibióticos por parte de los médicos, que es mucho decir, porque ya ven que ahora se necesita receta. Antes la persona iba a la farmacia y pedía la ampicilina que le daba a su abuelita. Ahora pusieron un médico que le van a pagar 50 pesos. ¿Y cómo va a recetar ampicilina si es un médico? Pues la cefalosporina para arriba. Entonces es importante esto, ¿verdad?
Las pautas para el uso de vancomicina, hipotensión, otros signos de deterioro cardiopulmonar, neumonía documentada radiológicamente, una infección sospechada en piel o en la línea venosa central, cuando sabes que tienes un estafilococo ahí o un neumococo. Cuando en el hemocultivo te dicen que va creciendo gram positivos, la mucositis sustancial y la profilaxis, porque ya hablamos de las mucositis, y por supuesto los pacientes que tienen quinolonas. Los aminoglucósidos ya no se deben utilizar en la terapia inicial por ser nefrotóxicos o totóxicos y desarrollan rápidamente resistencia. Se deben de indicar cuando tenemos gran negativos ahí y debe suspenderse en cuanto se sepa que ese germen, igual que en la vancomicina, se deben de modificar dependiendo de la evolución clínica del paciente. Aislamiento de un organismo que te dicen, aquí está, una nueva infección localizada, fiebre persistente por más de 4 días o recurrente. La terapia antimicótica, como les digo, después de 4 días que el niño tiene fiebre, se debe iniciar un antimicótico, preferentemente anfotericina B, sus formas lipídicas, esquinocandinas como la caspofungina y el voriconazol. La duración va a depender de cada niño en particular. Los hemocultivos negativos, la resolución de la fiebre en menos de 24 horas. Y muy importante, ya voy a terminar, se los prometo, de que esa neutropenia se resuelva. El uso de factor yo de eso no sé. Yo lo poquito que sé de hematología lo he adquirido por ósmosis, porque tengo 40 años durmiendo con una hematóloga. Pero ahí se los dejo a ustedes, porque si también es una broncota para los infectólogos que nos dice un niño con 100 leucocitos, ¿y qué le vamos a hacer, verdad? Les agradezco mucho su atención. Espero que hayan tenido un sueño reparador. Muchas gracias, doctor, por su brillante presentación. Y a continuación, pues es un doble honor presentar para mí a la doctora María Guadalupe Ortiz Torres, Lupita, porque es nuestra amiga. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Morelia, Michoacán. Realizó la especialidad de pediatría en el ISSSTE de Guadalajara y hematología pediátrica en el Hospital 20 de Noviembre. Actualmente ella es médico adscrito al servicio de hematología pediátrica de nuestra UMAE La Raza.